política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. México enfrenta una grave crisis de inseguridad y violencia. El nuevo gobierno ha propuesto pacificar al país, pero para que esto sea posible, especialistas afirman que deben cambiar dos cosas: el mal gobierno y los obstáculos al crecimiento económico y social del país. Pacificación no es lo mismo que justicia transicional, pero tienen que caminar de la mano. Lograr la pacificación de un país como México exige pensar en un mecanismo complejo, necesariamente desde el ámbito de la sociedad civil, que ponga en el centro a las víctimas y que nos haga caminar juntos a una reconciliación y paz. La semana pasada se anunció que el próximo gobierno de México, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, presentará una iniciativa de ley general para la creación de un nuevo sistema integral para la justicia, verdad, garantía de no repetición y reparación a las víctimas. Escuchemos las palabras de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación. El país, lo sabemos, es un país de personas desaparecidas. También sabemos que está lleno de fosas clandestinas, de fosas comunes, de institutos forenses llenos de cuerpos sin identificar. Hasta el día de hoy no se han otorgado los recursos para responder mínimamente a la búsqueda de los desaparecidos con vida o sus cuerpos. Necesitamos una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que cumpla con los más altos estándares científicos y con la dimensión real de personal para hacer frente de manera seria, probablemente a uno de los más dolorosos escenarios de nuestra historia reciente. Ese nuevo sistema estará integrado por una Comisión de la Verdad, una Comisión de Investigación, un Tribunal Penal y una Fiscalía Especial para la Paz. Loreta Ortiz, quien será la asesora de la futura Secretaría de Seguridad Pública, señaló que la Fiscalía y el Tribunal atenderán los delitos que han ido en aumento en México en los últimos años, entre ellos las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, trata de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como feminicidios. Asimismo, recordó que la principal demanda recibida en los foros por la pacificación y la reconstrucción nacional es justicia, y afirmó que para atenderla ya se prepara el proyecto de ley general que establece el sistema integral de justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación a las víctimas, la cual será presentada el próximo 24 de octubre. Obedece al reclamo de la ciudadanía de justicia, o sea, un reclamo constante en todos los foros, y no podemos iniciar procesos de paz si no hay justicia. Sobre todo porque hay personas que están esperando esta justicia por décadas, por más de 2 décadas, y es una obligación del Estado garantizar este derecho de acceso a la justicia. Como parte de esta ley y de su Plan Nacional por la Seguridad, López Obrador adelantó que en México habrá mando único a partir de todas las autoridades civiles y militares en el país. Dijo que el Cuerpo Unificado de Seguridad será como una guardia civil, un ejército de paz que devolverá la tranquilidad a los mexicanos.
Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, la cultura de la paz en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Relieves. Mi nombre es Francisco Muñoz y le invito a nombre de todo el equipo para que nos acompañe los próximos 50 minutos aproximadamente para analizar las estrategias que debe seguir el gobierno para formar un ejército para la paz, un tribunal y una fiscalía también para la paz que ha dicho se implementará para el próximo sexenio. Le recordamos nuestras formas de contacto. A través del Facebook puede conectarse buscando el nombre Relieves 1060 AM, Relieves 1060 AM en Facebook en nuestra página, y también la cuenta en Twitter con el nombre Relieves, @Relieves en Twitter, la multilínea 4155 1060, 4155 1060, una alada sin costo 01 800 080 1060. También puede escucharnos a través de internet en la dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx. Y agradezco esta noche que nos acompañen en la cabina José Vasconcelos al doctor Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Alister Guerrero, del área de transformación positiva de conflictos de Serapaz. Alister. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alister. Pues vamos de lleno, doctor Enrique, ¿qué le parece? ¿Considera que hay un cambio de paradigma, por lo menos ahorita en el discurso, en el gobierno, del próximo gobierno de López Obrador en materia de seguridad, como lo hemos venido escuchando? A ver, directamente a la pregunta que tú haces, yo creo que una de las cosas positivas que podemos ver es que el siguiente gobierno, no el actual, porque aún no entra en funciones, claro. El siguiente gobierno por lo menos plantea un reconocimiento de una problemática y de una temática bastante compleja, pero demos unos pasitos para atrás para tratar de contextualizar. Justo yo te decía y me parece que es importante, a ver, para hablar de este tema y para hablar de las posibilidades de futuro en el tema de la construcción de paz y de una cultura de paz, sí tendríamos que referir que estamos en un cierre de sexenio de Enrique Peña Nieto, que realmente se ha planteado una suerte de desastre en prácticamente todos los rubros en los que podríamos mencionar. En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito administrativo y por supuesto en el de derechos humanos, aunque jamás quiso admitir, aunque instancias internacionales referían que había una verdadera crisis de derechos humanos en México, jamás quiso aceptarlo este gobierno encabezado por Peña Nieto. Y solo por mencionar los casos más emblemáticos, pendientes por cierto de ser realmente esclarecidos, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, solamente por mencionar eso. Si a eso le sumamos, Francisco, todo esto que rodea a la actividad de crisis en diferentes espacios o diferentes áreas, en donde estaría el señalamiento a exgobernadores por temas de corrupción, en donde están empresas señaladas justo por este tema de OHL, Odebrecht, la propia Casa Blanca y el tema de seguridad que ya sea por incapacidad o por ineficiencia, realmente plantea un escenario bastante complejo en un marco en donde el gobierno saliente está completamente desaparecido y el gobierno entrante me parece que está completamente desbordado con muchos de los temas en donde ya quisieran estar operando, pero todavía no tienen como muchas herramientas como para poder entrar. Yo creo que ese es como un marco que nos empieza a situar el tamaño de la discusión o el nivel de discusión, porque por más voluntad política que se tenga, evidentemente el nivel que tenemos en términos de fallos dentro de la actividad del Estado, de la construcción de políticas públicas y de los muchos temas o las muchas vetas o frentes que están abiertos para el gobierno que entra, me parece que no es un tema menor, antes, digamos, de entrar ya a la discusión mucho más completa o específica del tema, ¿no? Así es, sí, como bien señala, doctor, apenas vamos esbozando el mismo, conforme van avanzando los días, da más elementos, ¿no? Dice que va a presentar ya su propuesta concreta a mediados de este mes o finales,
esperemos para ver qué es lo que ocurre y bueno, hasta su aplicación después del 1 de diciembre, como bien señala. Gracias. Alister, ¿cómo ves esta cuestión de, él señala, unificar todas las fuerzas, la Marina, el Ejército, la Policía Federal, las ministeriales, en un mando único y bueno, que todo fungirá como una Guardia Civil? ¿Qué posibilidad hay de esto? Pues mira, particularmente en el tema de la Guardia Civil, nosotros vemos que ha habido muchos discursos que se han cruzado desde la campaña hasta este momento. Al principio hablaba de una Guardia Nacional, después de una Guardia Civil. Vemos ciertas contradicciones a veces en los mensajes y cuesta trabajo entender cuál va a ser, cómo se va a materializar realmente la propuesta. Digamos, hay algo muy particular que habla, tenemos que ver también cómo se va a manejar, cómo habla es delicado mantener al ejército en labores de seguridad civil, de seguridad, digamos, directamente en la calle. ¿Cómo no vemos y no reconocemos un plan concreto de salida del ejército? Hace poco escuchaba a Durazo, el futuro secretario de Seguridad Pública, hablando que iba a llevar a cabo esta propuesta de llevar a los militares a los cuarteles. Sí. Decía que en los primeros 100 días ya iba a haber cambios, después en 180 días, y a los 3 años íbamos a tener un cambio muy grande, ¿no? Pero lo dijo muy claramente que a partir de los 6 o 8 años realmente podríamos estar hablando de paz en el país. Todavía no entendemos desde muchas plataformas y varias organizaciones cómo se va a materializar realmente esta propuesta de desmilitarizar el país. Ya se dieron cuenta del desafío que tienen en muchas regiones del país. Quizás la Ciudad de México no es el ejemplo más representativo, sí, claro, pero hay muchas zonas en donde la violencia es el pan de cada día. Y ellos ya están dándose cuenta que no pueden simplemente meter al ejército a los cuarteles. Sí. Tiene que haber todo un proceso, y lo han mencionado. Todavía no sabemos exactamente cómo se va a materializar. Van a capacitar a las fuerzas, pero querer juntar y amalgamar a todas las diferentes fuerzas es un desafío que se podría escuchar bien, pero no sabemos todavía cómo lo van a llevar a cabo. Sí, sobre todo porque, bueno, ha habido muchas llamados, muchos intentos por llegar a una guardia, y si no nacional, por lo menos algún frente unificado que pudiera dar combate a este flagelo de la violencia y la inseguridad que nos está atacando en el país. Doctor Gutiérrez, en este sentido, ¿cómo poder dar lectura? Sin duda todavía falta mucho por avanzar, sí, pero es importante estas primeras declaraciones para poder hablar de esto, justamente un ejército y una fiscalía para la paz. Claro. Fíjate, Francisco, yo coincido completamente con lo que estaba refiriendo ahora Alister, porque sumado a este contexto, este panorama, no podemos olvidar que han sido los últimos 2 años los más violentos que hemos tenido en el país, por lo menos desde que se mide. Y me parece que esto es importante porque tenemos a un gobierno que todavía no ha entrado, pero que tiene que ya salir de la campaña y ahora pensar en cómo va a ejercer realmente gobierno y cómo salirse del discurso, a lo mejor mucho más fácil, voy a decir entre comillas, de la propia campaña política que te plantea una situación distinta. Y a propósito de lo que decía Alister, hace un par de meses el propio Durazo decía que jamás iban a transitar por el tema de la Guardia Nacional, que eso implicaba una modificación legal a la cual no iban a entrar, y hace algunos días viene nuevamente la declaración en donde lo que se plantea en términos de pacificación es no nada más consolidar un mando único, sino integrar corporaciones que están, digamos que se mueven de manera diferenciada, diferente en el Ejército, la Marina y la Policía Federal, y que nos empieza, por supuesto, a plantear una problemática, y este decálogo que incluso planteaba Sánchez Cordero a propósito de sus declaraciones, en donde, bueno, claro, me parecería importante que varios de estos temas que señala, bueno, ¿quién puede estar en contra de discutir sobre la legalización de la marihuana o, por supuesto, plantear un proceso de consolidación realmente de los derechos humanos o de una política de atención de víctimas? El problema, creo yo, es que están muy bien esos qués, pero nos faltan los cómo van a aterrizar precisamente todos estos procesos y todos estos proyectos que suenan muy bien, pero que habrá que ver
cómo se van a consolidar y cómo se van a cristalizar en términos de la construcción, por ejemplo, de un modelo de justicia transicional que me parece que es de lo más complicado, incluso Alistair y yo lo platicábamos ahora afuera, que es de lo más complicado que tiene enfrente este gobierno entrante y que me parece que aunque hay algunas luces interesantes, no termina de esclarecerse. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Le damos la bienvenida, se suma a esta mesa José Reveles. Es un gusto, José, periodista, especialista en seguridad nacional. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la mesa. Gracias, qué bueno que llegaste. 2 sexenios, José, ya lo escuchábamos, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, uno más violento que el otro, parecía que ya no podía más, pero se superó, pero sin problema. ¿En qué falló esa estrategia de ellos y que ahora buscan revertir aquí con el próximo gobierno de López Obrador? Yo pienso que siempre el error ha sido el combate en las calles, el paradigma punitivo en donde se van al combate y que es coyuntural, que no es una guerra normal, en vez de lanzarse a la prevención, a hacer el trabajo que va a tardar años. O sea, los políticos no piensan en muchos años, esa es la verdad. Sí. Entonces quieren lo inmediato, lo que impacte en los medios, lo que sea más llamativo, porque es lo que les reditúa. Pero no hay quien piense a largo plazo. Parece que ahora, por lo menos algunos planteamientos, sí lo están haciendo. Pero me da la impresión de que, bueno, tenemos que a conflictos muy serios, muy graves, pues soluciones muy drásticas, ¿no? Y hay una mezcolanza de cosas nuevas y cosas viejas. Siento que, por ejemplo, el mando único policial, aunque se llame Guardia Civil, Guardia Nacional, y aunque se disfracen otra vez como fue en el 2000, cuando se inventó la Policía Federal, lo que hicieron fue transferir militares y marinos, claro, disfrazados de gris, ¿no? A ser policías, ¿no? En realidad no era una policía, era una milicia, claro, vestida diferente, ¿no? Entonces, creo que están volviendo a esas viejas ideas y había que ser muy cuidadosos en revisar que no funcionó, no funcionó. Toda la vida se ha escamoteado el cambio, poniendo como pretexto que no tenemos a las policías federales preparadas. Y ha habido programas, ¿cuánto tenemos? ¿18 años preparando policías? Más o menos, ¿no? Y ni federales, ni estatales, ni municipales. Entonces estamos en un grave problema de no poder cumplir la promesa de campaña de sacar al ejército de la Marina de las calles, porque no hay policías que puedan cumplir esa función. Y eso lo dijo Gers Manero, lo dijo García Luna, y todo el mundo lo ha dicho, Wilfrido Robledo, perdón. Entonces, todo esto nos hace pensar en que hay nuevas ideas y a lo mejor con viejos instrumentos. Entonces, es muy laudable, como ya se dijo aquí, que se esté empezando por despenalizar, por intentar hacer cultivos lícitos, sobre todo de amapola, para laboratorios, para la elaboración de morfina, pero el cómo está muy difícil. Una respuesta te la da el secretario de la Defensa diciendo, vamos a cuidar a la gente que ya va a dejar de surtir a la delincuencia, y cuidado porque van a correr peligro. Claro. Así es. Otros te dicen, no, es que va a ser total. No puede ser total porque estamos hablando de más de 44,000, según el último reporte, 44,000 hectáreas cultivadas de amapola. Entonces, ¿qué mercado va a absorber toda esa producción? ¿Cómo vas a segregar de la noche a la mañana a la delincuencia del negocio de la heroína? ¿O cómo vas a separar los campos de lo que es legal de lo que es ilegal en un mismo país o a lo mejor en una misma región? Todo eso lo va a ver Naciones Unidas, no nosotros, ni siquiera el gobierno entrante. Sí. Quien va a dar la autorización, si es que la da, es Naciones Unidas. No podemos hacerlo sin el permiso, sin la supervisión, sin el escrutinio de Naciones Unidas. Así es. Y lo que ya señalabas, el secretario de la Defensa, reconociendo que tendría que comenzar ya la legalización de la amapola al término del sexenio, o sea, ni siquiera al principio, para poder haber trabajado en estas propuestas. ¿Qué fue lo que vio o qué fue lo que le hizo cambiar
drásticamente de postura. Todo es tan nuevo, todo es tan inmediatista que se confunde y parece que quien propuso eso fue el secretario de la Defensa y se vino proponiendo desde el gobernador de Guerrero hace 3-4 años. Sí. Pero ahorita la declaración fue por ahí. Es la que se levantó todo. Gracias. Alister, en este sentido, la cuestión de las legalizaciones, ¿cómo lo vemos? Sabemos de nueva cuenta de lo que significa y de lo largo, el proceso largo que nos espera, pero estas primeras llamadas. Sí, digamos que nosotros entendemos también me adelanto quizás un poco a la misma discusión, pero entendemos en realidad la construcción de paz como un andamiaje muy complejo de diferentes aspectos. En esos aspectos existe el tema de la amnistía, quizás el tema de drogas, pero por otro lado todos los componentes de los cuales se dibuja la justicia transicional, ¿no? Por ejemplo, es lo que es la verdad, la justicia, pero sin querer adelantarme, yo quiero responder a la primer pregunta que hacías sobre si hay un nuevo paradigma. Okay. Yo lo que veo aquí es, podemos siempre ser muy críticos de todo lo que se puede hacer, lo que sí tenemos que reconocer es que hay, al menos, quizás sea solo retórico, pero hay una intención de cambiar de paradigma. Entonces, se abre, nosotros vamos así como a obscuras a veces entre estos claroscuros que uno dice algo y otro dice otra cosa, pero entendemos que ahorita existen las condiciones, al menos para plantear temas de paz, para discutir sobre ellos y para construir una propuesta. Que se lleve a cabo o no, eso lo veremos después. Ahorita creo que existe definitivamente esta intencionalidad política de querer construir en un nuevo paradigma. Tenemos un rezago, tenemos una herencia mala de estar en un paradigma que era un paradigma de paz con seguridad. Y estamos queriendo transitar, ojalá lo logremos materializar, a un paradigma de paz con justicia. Ya veremos si se logra materializar. El tema de las drogas yo lo visualizo dentro de un esquema mucho más grande, como un mecanismo extraordinario que pudiera permitir también encontrar ciertas reconciliaciones sociales. Claro. Sí, sin duda. Ahorita lo principal es revisar todos estos puntos y la cuestión, por ejemplo, mediáticamente o no, los pronunciamientos ya de creaciones de comisiones, ¿no? La cuestión de Ayotzinapa y los propios personajes que van a estar encabezando, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Encinas, que hasta el momento tiene por lo menos una buena reputación en ese ámbito y fue bien recibido por las partes, ¿no? Tanto por padres y otras organizaciones que acompañan en este caso en particular. ¿Por dónde llevar también esta parte de resarcir el daño, la cuestión de víctimas, el tejido social, que es pues la parte medular? Doctor, perdón. No, claro, Gutiérrez. Francisco, era el turno. Los colegas, por supuesto. Sí, a mí me parece que esto es fundamental. Por lo menos empezar a hablar de estas comisiones de la verdad, ya sea nacional o regionales, sin duda, sitúa el discurso en otro lado. Y por supuesto, insisto, ¿a quién le parecería mal que este modelo nuevo, digamos, de justicia transicional no esté vinculado a temas de memoria, de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición? Sin embargo, creo que desafortunadamente, y ahora un poco el colega Rebelde lo estaba planteando, y yo creo que le da al centro de la discusión, porque el problema es que en México hemos tenido como esta vena y esta estructura autoritaria, y a veces se nos olvida que si bien, por ejemplo, por ahí de 1946 hay una transición de los gobiernos netamente militares a los gobiernos, entre comillas, civiles, digamos, y digo entre comillas, lo que pasa es que el ejército tampoco nunca se fue realmente de ahí. Es decir, mucho del tema de la seguridad pública y de la seguridad nacional ha estado completamente revuelto y ha estado vinculado, y por supuesto que el ejército ha estado metido, bueno, nada más veamos justo a propósito de esta memoria que nos trae a propósito el 2 de octubre del 68, en donde evidentemente ha habido una participación del ejército, y me parece que esta discusión de cómo de pronto le hemos cambiado de nombre a las instituciones y hemos tratado de maquillar y decir, ahora sí vamos a modificar, ahora sí vamos a meter mucho más controles, ahora sí vamos a renovar institucionalmente, pero con las mismas figuras, con las mismas estructuras que no han permitido realmente transitar a una seguridad mucho más dirán algunos ahí, ciudadana, democrática, que permita realmente ciertos controles y ciertos elementos. Ahora, el problema es tan grave
que entrarle, por ejemplo, al tema de las policías, que es fundamental, y no, por supuesto, jamás podría yo justificar el tema de la corrupción en los cuerpos policiales, pero si uno se da cuenta de cuánto cobra un policía municipal en promedio en el país, es realmente dramático. Es decir, yo no sé si uno por 3,000 o 4,000 pesos daría su vida por la patria, por la nación, por los bienes del otro, y además tiene que rentar la pistola, el chaleco, las balas, en el mejor de los casos, y eso nos plantea un panorama en donde bienvenido el cambio de discurso, sin duda, bienvenido el tema de reubicar a las víctimas en el centro, pero no basta con el discurso. Tiene que traducirse realmente en un marco legal o en un marco y en políticas públicas que permitan realmente caminar hacia allá y caminar de la mano con qué vamos a hacer con el tema del crimen organizado, que tampoco se han metido mucho por ese lado, y cómo vamos a ir caminando en todos estos temas y todas estas aristas en donde el déficit es enorme para el gobierno mexicano. Y hablando de todo esto, José, la cuestión de llamar un ejército de la paz, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos dice? ¿Se puede? Creo que es parte del discurso, ¿no? Hay una remediación verbal, ¿no? Sí. Que no tan solo ahí, ¿no? Que además me gusta que yo decía hace apenas 3-4 días que qué bueno que se dialogue, que se ponga en el centro de la víctima, que se reúna todo el mundo, que haya paciencia en escuchar. Yo estuve en el segundo foro ahí en Tlatelolco y fue muy incluso agresivo, ¿no? Ni a Javier Sicilia le dejaron hacer el minuto de silencio, porque hizo un discurso muy poético que no iba con la circunstancia. Él es así, ¿no? Sí. Entonces no es contra Sicilia el comentario, sino el cómo está la ecología de los derechos humanos, ¿no? Está tremendamente pues tergiversada la función principal del Estado, que no ha dado la respuesta correcta, que ahí están las víctimas, siguen esperando. Y bueno, yo decía que bueno que por lo menos haya diálogo. Sí. Y me salen que ayer con que van a suspender los diálogos. Es un pésimo mensaje. Pero hoy mismo lo regularon y dijeron, no, estamos revisando y ya se van a retomar. Se van a retomar, pero bueno, lo hicieron. Sí, y entonces, claro. Tú no puedes hacer eso cuando emprendes un buen camino. Es decir, a medio tiempo. Es que tenemos que ocuparnos de otras cosas. Entonces vuelve a ser lo mismo. Claro. Lo que era un buen mensaje se convierte en un pésimo mensaje. Entonces eso para mí es muy sensible esta parte de la sociedad, las víctimas que tienen muchos años que nadie les hace caso, que tienen muchos años que nadie les toma en cuenta, que llegaron por sí mismas a Jalisco a tratar de verificar qué había en esos cuerpos de los frigoríficos sin que nadie las convocara, que no fueron invitadas a la búsqueda de las fosas que ya habían sido descubiertas un año antes, pero que volvieron a ser descubiertas ahí en el Arbolillo, ¿no? En Alvarado. Todo eso hace que lo que es bueno, como en la ley de hace un año ya, sobre desaparición forzada y de la comisión de búsqueda, caiga en un vacío real. El vacío es real. Y claro, yo sé que no es culpa y es la justificación de los que van a gobernar a partir de diciembre. Todavía no están gobernando, pero los gestos significan mucho. Sí, la voluntad, la cara enfrente de ellos, el verse a los ojos, el escuchar, algo que traemos de ¿cómo se dice?, de tradición, costumbres indígenas, campesinas, que uno que ha estado en el campo escuchando, tienes que aguantarte 24 horas o 20 horas que esté hablando la gente porque hay necesidad de decir. Además de cuánto tiempo que no han podido decir. Creo que ese gobierno tiene que seguir escuchando de aquí a diciembre. Así es. Y después más. Y más, claro. Y después todavía más. Después va a tener que hacer. Hacer y escuchar y seguir escuchando y hacer. Si les parece, comienzan a llegar las llamadas, quiero darles lectura y quedan bien con esos comentarios que están haciendo. José Luis Moreno Carrillo nos llama de Tlalpan. Lo que estamos viendo es que se están interrumpiendo los foros temáticos para la pacificación en 5 estados. Ahora se hizo uno en el Museo de Minería. La realidad es que hay intereses oscuros neoliberales que no quieren que AMLO lleve a cabo el proyecto de paz. Ahora tenemos que participar la mayoría de los mexicanos. Es urgente estar al pendiente del nuevo gobierno que viene con una mejor voluntad política y apoyarlo. El gobierno saliente destrozó al país, todos los delitos disparados y tenemos que hacer algo para pacificar a esa pandemia
pandilla de rufianes que van de salida, después de haber saqueado el erario público y a las arcas de la nación y llevando de una forma miserable el incremento del salario de los ciudadanos. A ellos sí les causa un shock que se tenga que bajar su sueldo. Han disparado la desigualdad en el país. Es el momento de la participación de todos. No lo podemos dejar solo en este momento que se están echando encima los buitres. Dice, nos han hecho como han querido, no se vale lo que están haciendo con la población mexicana. Esto nos dice José Luis Moreno Carrillo. 41 55 10 60 son el número multilínea para que nos siga llamando. También tenemos la comunicación de Agustín Mondragón. Dice, para la gente del programa, para los invitados y los radioescuchas, debemos hacer oídos sordos, dice, a las opiniones de los presidentes mexicanos traidores a la patria, como las que hace Enrique Peña Nieto. Cree que todos son como él, que no amamos a nuestra patria, sino que la desprecia. Y si López Obrador quiere reconquistar la nación, tiene que echar abajo todas las leyes desestructurales que nos impuso el neoliberalismo a través de diputados y senadores, así como magistrados y jueces que no han hecho nada para frenar el entreguismo voraz de los gobernantes. En este sentido, justamente legislativamente hablando, y también si tienen algún comentario adelante, pero bueno, les dejo también la pregunta, en materia legislativa, ¿qué sigue? Tenemos recién aprobadas unas leyes que obviamente tendrán que ser perfectibles si estamos escuchando estos discursos, pero comentarios a lo que nos está diciendo los radioescuchas y la respuesta de la pregunta. Alistair, por favor. Sí, quería retomar un poquito lo que decía compañero José Reveles aquí en la mesa. Hablaba de pues esta ley de desaparición que fue toda una lucha, toda una construcción que nosotros vivimos de muy cerca, porque vimos cómo fue una ley propuesta por las familias, de verdad que fue una ley en donde participaron muchos colectivos y cada uno pudo hacer sus aportes, se reajustó la ley con la necesidad de la búsqueda en algún momento, y vemos una vez más uno de los problemas que existen aquí, en donde se hacen muy buenas leyes y muy malas implementaciones. Está muy bien escrita, pero está muy mal implementada. Entonces, Peña Nieto prometió que en 40 días iba a salir una ley robusta con un gran financiamiento. Bueno, a la fecha todavía no tenemos realmente una Comisión Nacional de Búsqueda que pueda responder realmente al desafío que existe. Hablaban del foro del 14 de septiembre, el segundo diálogo, que hay que cuidar porque no es un foro, no es el segundo diálogo, porque son como en dos líneas. Sí. Y en este foro, en lo que uno se ve, digo, nosotros estuvimos ahí y lo que se ve es realmente este dolor que existe tan fuerte y tan profundo de un letargo tan fuerte como puede llegar a ser la desaparición y tantas víctimas juntas en un mismo lugar. De verdad que yo rara vez había visto la cara de Andrés Manuel tan desencajada por escuchar. Fue un momento de verdad fortísimo. Fue muy fuerte. Todos los que estuvieron ahí, todos lo recordamos. Hay algo particular cuando hablan de ley. Loreta hace poco hablaba de la Fiscalía por la Paz, una ley, ¿cómo le decía? La tenía por aquí, una ley general de seguridad, ya no la tengo una ley general para el sistema integral para la justicia, verdad, garantía de no repetición, de daño a las víctimas. Bueno, una vez más, varias organizaciones que han estado trabajando en este tema de justicia, pensamos que no es necesaria una ley propiamente para que vuelva a suceder lo mismo. Claro. En realidad, lo que es necesario es fortalecer las capacidades de las instituciones que ya existen, ¿no? Tenemos una CEAB que no se da abasto, que no logra responder. Tenemos una procuraduría sin procurador, con una fiscalía en puerta, sin todavía saber, con algunas claroscuros, sin tener mucha claridad de algunos aspectos de qué se va a tomar. Hay una propuesta que se está trabajando desde un colectivo muy sustentada, que todavía no se materializa. El Sistema Nacional de Búsqueda también con muchas fallas. Entonces, más que hablar de leyes, yo creo que deberíamos de hablar de una voluntad política que realmente busque responder al desafío tan grande que tienen. ¿Hay voluntad política en este momento? Fíjate que... José. Yo sí veo que hay voluntad política. A mí lo que me preocupa es los combos, ¿no? Como decías tú hace rato, porque a veces son excelentes propuestas que tal vez no tienen mucha cabida pragmática, en la medida en que las instituciones y las leyes no están ad hoc, no están los presupuestos, se viene arrastrando una inercia de
de incumplimiento, y bueno, y creo que estamos, qué curioso, porque el solo hecho de que los representantes del que va a ser el nuevo gobierno se pongan en disponibilidad de escuchar, hace que la gente hable más. La gente necesita expresar ese dolor, necesita estar constantemente exponiéndolo, y que eso no se vea de manera peyorativa como, están repitiendo otra vez lo mismo, ¿no? Porque la gente tiene esa necesidad. Claro. Yo lo viví en Ciudad Juárez cuando el último punto de la caravana de Sicilia, justamente en la Universidad allá de Benito Juárez, había mesas de víctimas. Bueno, había una mesa de víctimas. Y llegamos a la mesa de víctimas y se hicieron 2. Y la gente seguía afuera y no cabían. Y todo el mundo necesitaba hacer su narrativa. Y bueno, era imposible. Era imposible. Claro. Llegó un momento en que, y digo, lo recuerdo muy vivamente, porque es un poco lo que va a poder ocurrir ahora. Estaba el obispo Raúl Vera de Saltillo en esa mesa, estaba Gonzalo Ituarte de Chiapas, o sea, gente con mucho nivel de comprensión de lo que es este sufrimiento, y sin embargo tuvieron que decir, oiga, vamos a tener que hacer unas conclusiones, tenemos que escribir hoy mismo y redactar unas conclusiones de estas mesas. Los que quieran seguir escuchando, bueno, sigan escuchando, pero nosotros nos vamos a hacer las conclusiones. O sea, tú no puedes en un día, en 2 días, retomar todo este dolor, ¿no? Y creo que es un buen avance, sí está en muy buena disposición el gobierno. Hay, digamos, cosas que avanzan, como ha dicho doña Olga Sánchez Cordero, ya se está en pláticas con Naciones Unidas para poner en el terreno lo que se ha planteado y que incluso ha respaldado el general Cienfuegos, ¿no? Qué bueno, porque a lo mejor pasan 6 años y no nos lo autorizan, porque no podemos hacerlo por la libre, lo tienen que supervisar Naciones Unidas. Cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, da gusto que avance algo, y otras cosas están ahí todavía retrasadas, y no me gustaría meterme en eso ahorita. Muy bien, gracias. José, por favor, doctor. Fíjate, yo creo que varios elementos están planteados de una manera interesante, pero yo creo que sí tendríamos que acotar, y no es un tema menor, el tema de la justicia transicional, sí conceptualmente está pensado para países o que han salido de una dictadura o que realmente han salido de un conflicto armado y que van a transitar hacia otra cosa. Y uno de los elementos a los que se va a enfrentar ya en breve este gobierno entrante, además con un nivel de expectativa brutal, nada más hay que ver el índice de votación y la preferencia que se dio por el candidato y el partido político de Morena en todo el territorio nacional, no es menor, sobre todo porque estamos pensando a lo mejor en un modelo de transición, aunque ha aclarado Sánchez Cordero que hay que construirlo, en un modelo de justicia transicional en un país en donde en verdad no ha terminado el conflicto, es decir, en donde seguimos teniendo desaparecidos, en donde cada vez más siguen apareciendo fosas, donde, digamos, las víctimas se empiezan a visibilizar hasta hace relativamente poco tiempo. Y justo me parece que esa responsabilidad con la que va a cargar Andrés Manuel y todo el partido Morena, en el caso, por ejemplo, del Congreso y de la legislación y de lo que viene con la Fiscalía, no es un tema menor. Y yo no sé si van a tener la capacidad, van a tener la mayoría, me queda clarísimo, pero yo no sé si van a tener la capacidad y la sensibilidad para transformar esa mayoría electoral y política en un marco legal y regulatorio que realmente esté articulando todas estas necesidades, insisto, en un contexto como el mexicano, que no se parece al colombiano, por ejemplo, que es como uno de los modelos que se utilizan más en términos de justicia transicional, y en donde, digamos, este tema de la violencia está en todo el territorio nacional. En efecto, la Ciudad de México no es referente absolutamente de nada, y yo creo que programas como estos justo lo que hacen es como tratar de sensibilizar, pero ¿cómo le vamos a hacer para construir ese modelo ahí donde no ha terminado la violencia en este país, donde hay muchas entidades y muchos municipios que de verdad
uno se sorprendería de ver lo que ocurre en esos municipios y en esas entidades federativas, porque no tiene nada que ver ni con el Estado de Derecho, ni con el respeto de la ley, de las normas y de las instituciones. Entonces, habrá que ver cómo se consolida justo ese proceso de justicia transicional, ahí donde no ha terminado el conflicto. Efectivamente. 41 55 10 60, 41 55 10 60, alada sin costo 01 800 080 10 60. Vamos a escuchar el trabajo de nuestra compañera Ángeles Medina y continuamos aquí en el programa Relieves. La cultura de la paz está formada, de acuerdo con la UNESCO, por todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias basadas en el respeto a los derechos humanos. Hablar de paz es hablar de igualdad de oportunidades para todas las personas, de respeto a los derechos y libertades, de solidaridad y cooperación entre todas las personas para crear un mundo de bienestar compartido y justicia social. Es así que organizaciones civiles han señalado que la construcción de una verdadera cultura de la paz parte de 5 ejes: defensa de los derechos humanos, prevención de la violencia, apoyo a personas migrantes, educación en valores y movilización y sensibilización social. Escuchemos la definición de cultura de la paz de Federico Mayor, exdirector general de la UNESCO. La cultura de paz es la que pretende que nosotros seamos constructores de paz. La paz no es un regalo de nadie. La cultura de la paz es la que recuerda que cada ser humano tiene que ser, con su comportamiento, portador de paz, para construir la paz, para rechazar la guerra, para rechazar la imposición. La cultura de la paz fue definida por resolución de la ONU en 1999 en un documento titulado Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de la paz. A través de este se hace un llamado a todos los individuos a llevar a su vida cotidiana un compromiso basado en el respeto por todas las vidas, el rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la preservación ambiental y la solidaridad. La educación en todas sus manifestaciones es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su compromiso en la pacificación del país y también ha señalado que para lograrlo se requiere la unidad. Ya no estamos actuando como militantes, dirigentes de partidos. El partido, como su nombre lo indica, es una parte. Ahora tenemos que actuar como gobierno democrático. Y el gobierno significa escuchar a todos, atender a todos, respetar a todos. No vamos a sacar adelante al país sin la unidad de todos los mexicanos y sin el apoyo de todos. Y tenemos que ser respetuosos, tolerantes, nada de sectarismos. Tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero. Pero más allá del discurso, la pregunta es si el nuevo gobierno está preparado para impulsar una verdadera pacificación en México y si sus acciones inspirarán la conciencia que se requiere entre los individuos para construir la paz en este país. Te invitamos a que sigas escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, la cultura de paz en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. Así es, tenemos las siguientes llamadas, gracias por su comunicación. Fernando de Ávila de Iztacalco dice, esto de la violencia es muy complicado como lo están tratando. El crimen organizado es quien nos gobierna y es contra quien se tiene que luchar. Ellos gobiernan al país y al mundo, no hay manera de combatir al crimen organizado, lo único que se puede hacer es negociar con ellos.
AMLO es un dinosaurio que viene del PRI y posiblemente pueda negociar y bajar un poco la violencia. Es imposible que se acabe con ella, nos dice Fernando de Ávila. Franco Gutiérrez de Iztapalapa nos comenta: la situación nacional es tan compleja debido a varios factores que han degradado y otras envilecido a las instituciones, y aún peor, que la sociedad se está acostumbrando a la corrupción y violencia con algo inevitable. Toca hoy a la misma sociedad organizarse y comprometerse a derribar viejos paradigmas, y será como galardones y se atribuirá en esta generación, y permitan consolidar para las próximas. Saludo a todo el equipo, muchísimas gracias. También tenemos la comunicación de Pedro Mireles, nos dice: hay que legalizar la droga siempre y cuando haya terapeutas dispuestos a tratar a la gente. Si no se tiene, no se puede legalizar, debe haber supervisión. Víctor González Zamora nos llama de Miguel Hidalgo: en un país con tanta miseria en tantos ámbitos y con tantos rangos sociales, hacer un país heterogéneo es difícil, y por eso hay tanta violencia, por la desigualdad económica principalmente. La solución es más que nada atacar la ignorancia y la corrupción. Los ciudadanos no somos menos corruptos. Saludos al equipo, muchas gracias. ¿Algún comentario de las llamadas? Adelante. José. Sí. José. Me da mucha pena. Lo que pasa es que la gente está consciente de que la cosa está difícil, ¿no? No estamos hablando de que de pronto ya se va a acabar, Recetas que el 1 de mágicas. diciembre se acabó el ¿cómo se dice? Como se le decía antes, el ¿Flagelo? No. Este reporte diario de las muertes, ¿no? El ejecutómetro, ¿no? Sí. Yo creo que es una labor que muy cuesta arriba. Se ha dejado avanzar mucho la delincuencia y remediar eso va a tardar. Se han curado un poco en salud mediáticamente, diciendo que en un año y medio más o menos se van a ver resultados, ¿no? Ojalá que así sea. Pero lo que pasa es que la delincuencia organizada pues, no es que esté cooperando, ¿no? Me da la impresión de que en estos días, incluso estamos en este limbo en que los que vienen en diciembre todavía no gobiernan, aunque sí parece que están gobernando, pero todavía no pueden tomar medidas específicas y drásticas, ¿no? Y los que se van como que están nadando ya de muertito. Es un tiempo muy peligroso en donde se pueden afianzar algunos liderazgos criminales en algunas zonas, en estos que llama buscarle a vacíos de poder, en donde los que mandan, como dijo un oyente hace un momento, los que mandan son los que no fueron elegidos en las urnas, ¿no? Así es. Entonces, para mí ese es el gran peligro, que no se baje rápido, que no haya una repercusión inmediata, porque entonces la gente va a pensar, pues es que no pudieron. Y es muy peligroso. Yo creo que debe haber resultados lo más pronto posible, no a rajatabla, no impuestos, pero sí tener políticas muy activas. No hablo de castigos ejemplares, ¿no? Pero simplemente no volver a hacer la lista de los más buscados y empezar otra vez, ¿no? Sino hacer verdaderos cotos de seguridad en algunas regiones, ¿no? Que es necesario. O sea, estas rutas y estas regiones del país en donde no gobierna el gobierno. Así es, gracias José. Doctor Gutiérrez. Eso yo diría trabajo de inteligencia, ¿no? Porque claro, a balazos está medio complicado. Entonces, yo me quedaría con alguno de los temas que planteó alguno de los radioescuchas que me parece fundamental y que creo que sí es importante reiterarlo y ya darnos cuenta como de esta parte. ¿Sí? No voy a hablar de teorías ni mucho menos, pero por ahí algunos autores dicen que los que toman decisiones son los miembros de la clase política, es decir, son los que están en el espacio de la toma de decisiones. Y clase o sociedad política, dirá otro autor que me gusta mucho más de izquierda, se llama Antonio Gramsci. Y él un poco lo que dice es, a ver, frente a esa sociedad política, lo único que puede generar contrapesos es la sociedad civil. Y ya nos tiene que de verdad caer el 20 de que esa sociedad política está para tomar decisiones y por supuesto hay que controlarla y hay que estar vigilando, pero la sociedad civil tiene que estar ahí dispuesta a entrarle, a discutir, a analizar, a criticar, a evaluar. Y yo creo que eso es uno de los temas en los que sí tenemos que empezar a trabajar de una manera mucho más seria, mucho más articulada, porque
Es tan complejo el problema que esa clase política, o lo voy a poner en otros términos, el gobierno solito no puede, ni va a poder. Está tan complicado el tema, o esta cantidad de temas de los que hemos hablado hoy, que sí se necesita una sociedad civil mucho más comprometida y mucho más participativa. Ojo, no estoy diciendo que no lo haya sido hasta ahora, sino que hay un compromiso que no se puede rehusar y sobre el que tenemos que caminar. Yo me quedaría con esa parte de las llamadas. Gracias, doctor. Sí, porque a final de cuentas, como bien señala, se ha venido trabajando desde sociedad civil, muchísimo. Pero siempre estaba, ¿no?, un boquete que no permitía continuar el trabajo, no había con quién dialogar, simplemente, ¿no? Ahora parece que se está abriendo el abanico y que podría existir esta posibilidad, incluso en el Congreso, en el propio Congreso y en el Poder Ejecutivo. Vamos a ver cómo se va dando. Alister, por favor. Sí, a mí también me llama un poco la atención que de repente a esta misma sociedad civil a veces pues nos juegan, como yo decía, nos dicen algo y luego otra cosa. Por un momento los foros de pacificación están en seguridad, seguridad pública, y luego el 14 de septiembre, yo recuerdo haber visto a Durazo y a Loreto Ortiz sentados ahí en el público. Estaban en el público y en el presidium estaba Olga Sánchez Cordero, estaba Encinas, y había madres de algunos desaparecidos y algunas otras víctimas arriba del presidium, y estaba Andrés Manuel también. Y recuerdo que Andrés Manuel dijo que quien se iba a encargar del seguimiento a las víctimas iba a ser Alejandro Encinas. Y Alejandro Encinas, el encargado, bajo la gestión de Olga Sánchez Cordero desde la Secretaría de Gobernación. Y de repente ahorita, eso fue el 14 de septiembre, y el 7 de octubre, o bueno, hace unos días, el 5 por ahí, sale Loreto Ortiz a decir que viene a hacer una Fiscalía por la Paz, un Tribunal por la Paz, y donde todavía no se acaba de entender la coherencia, no acabamos de entender, bueno, Loreto Ortiz no sabemos bien cuál es su papel, ¿no? En dónde se inscribe ella y cómo se están, cuál es la compatibilidad, ¿no? Finalmente entre estas dos propuestas. O sea, bueno, nosotros obviamente preferimos que esté todos los foros. No me gusta decirle de pacificación, nosotros hablamos más de construcción de paz, porque la pacificación va de arriba hacia abajo y la construcción de paz de abajo hacia arriba. Y en estos procesos es fundamental tener a las víctimas en el centro, un enfoque mucho más de seguridad humana y un enfoque de justicia, ¿no? Entonces, tenerlo en gobernación da una voluntad política mucho mayor. Los procesos de paz en Colombia estaban directamente en la oficina de presidencia. Así es. Y aquí los pusieron al principio en seguridad pública. Son estos claroscuros de los que yo hablo, en donde valdría la pena como a veces encontrar mucho más claridad. Digo, no gusta mucho escuchar esto de, si no venir a aprender, también ellos tienen que empezar a moldar y empezar a acomodarse como equipo también de gobierno, ¿no? A dar esos pasos. Antes de irnos, nos queda pocos minutos, nos quedan 6 minutitos, pero sí quisiera lanzarles la pregunta para que me puedan responder y dejarlo con esta parte en el programa. ¿Qué es una cultura de la paz? ¿Cómo llegar a una cultura de la paz a partir de ahora, en este sentido, con un país y una sociedad tan rota como hemos estado escuchando en esta mesa por todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo lograr y qué es una cultura de la paz? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, yo muy brevemente diría que es una construcción muy larga, no es de corto plazo, que estamos ahorita apenas en la reconstrucción de la narrativa de lo que pasó y de la memoria para que no se nos vaya, y todavía falta la verdad, la justicia, toda una serie de caminos, ¿no? Y ya no hablemos de justicia transicional, como decía el doctor Gutiérrez, porque estamos hablando de algo muy complicado, y lo toma lo que será el nuevo gobierno como una, aunque no sea de una dictadura directamente a una dada revolución para que entren otra vez los civiles, como ha ocurrido en el Cono Sur, sí se considera el 1 de julio como que el parteaguas, ¿no? Y estamos en la cuarta transformación. Y la bronca es que la cuarta transformación es un término tan abarcante, tan poderoso, tan ambicioso, que bueno, se están dando pequeñas muestras de cómo se podría construir, y eso es la cultura de la paz. La cultura de paz está todavía más allá, ¿no? Así es. Gracias, José.
doctor. Yo diría brevemente, yo no sé si vamos a llegar a la cuarta transformación, eso habrá que verlo, pero por lo menos a mí me parece que una de las cosas que sí tendríamos que apostar es a la construcción de un nuevo régimen político, un nuevo régimen en donde la toma de decisiones sea mucho más horizontal, donde los ciudadanos podamos participar y donde, como los colegas y Alistair en particular estaba mencionando, se construya la paz, es decir, no se defina como algo vertical o como un designio, sino realmente se pueda construir desde abajo y desde el tema de las víctimas. Yo creo que esos son los temas fundamentales, hay muchos otros, sí, claro, pero un poco para cerrar esta charla y bueno, agradecerte por supuesto la invitación. Gracias, doctor. Sí. Digo, yo creo que por el nivel, el número de víctimas, el nivel de dolor que existe en la sociedad, creo que sí podríamos hablar que estamos realmente en una guerra y que sí tendríamos que buscar construir una paz. Y esta paz para mí sí pasa por un cambio en las condiciones sociales, fortalecer, construir mayores capacidades para el Estado, ¿no?, frente a esta crisis, y buscar una institucionalidad más fuerte, más permanente, y atacar finalmente, primero tendremos que empezar por mecanismos extraordinarios, buscar esta construcción de capacidades del Estado para llegar a esta institucionalidad permanente y las causas de fondo, por la reconstrucción del tejido social, ejes democráticos, prevención de violaciones a derechos humanos, justicia social. Y todos estos ejes podrían realmente construir en algún momento la paz en México. Ok, nada más señalar, tú nos decías la cuestión de que se quiere mucho mezclar la cuestión con Colombia, ¿no? Incluso dicen que por ahí ya hay asesores colombianos detrás del gobierno. Pero bueno, ¿en qué radicaría esa diferencia para no copiar el modelo colombiano o sí que copiar del modelo colombiano? Mira, en general, la mayoría de los procesos de justicia transicional, es muy raro encontrar dos procesos que sean idénticos. En general, los procesos tienen conceptualmente la misma idea, que es buscar una reconstrucción del tejido social, poner a la víctima al centro, pero los mecanismos todos son diferentes. Y afortunadamente, porque no es lo mismo Colombia que la CICIG, que lo que pasó en Argentina, la CICIG fue en Guatemala. Entonces, cada uno es diferente y México tiene a muchas personas muy capaces y que pueden también abonar, como decía el doctor Gutiérrez, hablar y buscar también la participación de estos grupos que han trabajado desde hace tanto tiempo en la construcción de paz. Pues muchísimas gracias, doctor Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, por habernos acompañado. ¿Alguna dirección, algún correo? ¿Dónde podemos...? Para reclamos, no, mejor no te doy. Para continuar con el debate. En la cuenta de Twitter es Enrique-Gume, y ahí me encuentran en mi cuenta Gume, G-U-M. Ok, Enrique-Jume en Twitter. Muchas gracias, doctor. Alistair Guerrero, del área de transformación positiva de conflictos de Serapaz. ¿Dónde podemos encontrar la página de Serapaz? Sí, la página de Serapaz es, en Serapaz México, el Twitter me parece que es @Serapaz. Okay. Entonces ahí directamente lo pueden subir. Y Serapaz México en cualquier buscador y nos remite a la página. Gracias, Alistair. José Reveles, periodista especialista en seguridad nacional, gracias. A ti te podemos leer y te podemos seguir también en todas las redes. No, yo soy prediluviano, entonces está mi correo ahí, jreveles44@gmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa de Relieves. Les invitamos al próximo lunes a continuar en estos debates y en este programa. Participamos esta noche de Relieves en los reportajes y la musicalización de Ángeles Medina, la grabación en estudio y controles técnicos aquí en cabina Raúl Núñez, gracias Raúl, producción de Manuel Mora, en la conducción Francisco Muñoz, muchas gracias, próximo lunes 20:30 horas, programa Relieves. Relieves.